Nos desplazamos hasta Santa Margarita, donde se encuentra su nuevo estudio, céntrico, muy cerca del Ayuntamiento de la Vila. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Tomás, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contento de verte. Sí, igualmente. Queríamos conocer un poco de lo que estás haciendo actualmente. Claro. Y me ha gustado que nos hicieras venir a Santa Margarita. Esto de ir a la vila siempre suena bien. Sí. Sí. Pasa que veo que esta casa está todavía en construcción, ¿no? Bueno, como todo, como la vida, ¿no? Sí. Y como el trabajo, como todo, que siempre es un continuo proceso, ¿no? Pero tienes mucha faena aquí. Sí, bueno, la que quiera pagar y la que quiera hacer, ¿no? O la que pueda pagar, mejor dicho. Pero sí, hay bastante trabajo. Y bueno, también todo el trabajo que he hecho este verano, ¿no? Porque me he instalado aquí como estudio eventual. Sí. Y vivo en otro lado, pero lo utilizo de almacén. ¿Vives entre Santa Margarita, y Valdemosa? Valdemosa ahora, Ajá. sí. Y aquí tienes tu estudio donde pasas más horas. Sí. Bueno, pues vamos a empezar conociendo el estudio. Avanti, por favor. Gracias. Bueno, pues este es el espacio que utilizo normalmente para pintar por las mañanas. Es el que tiene luz, el que da al patio, el da al jardín y rebota y refleja de tal manera que me interesa. Es un poco como meter el jardín dentro de casa, ¿no? Luego es verdad que la cosa va de... A mí me interesa mucho la luz, ¿no? Soy un pintor que... Bueno, esto es una cosa que como que se ha perdido un poco en la pintura mallorquina, ¿no? Había una serie de pintores que pintaban muy bien la luz y ahora nadie parece estar interesado en lo que es el fenómeno de la luz. No sé si es porque es muy difícil, no sé si es porque no es una cosa que ahora mismo esté en el panorama internacional, pero a mí le doy muchísima importancia. Yo pinto mucho de foto, hago las fotos yo, pero a mí me interesa mucho el fenómeno de la luz, ¿no? Y entonces, donde pinto es una cosa bastante importante con respecto a cómo se ilumina el cuadro y cómo se va desarrollando, ¿no? Tiene que reproducirse esa luz que yo estoy fotografiando constantemente, ¿no? Y bueno, aquí es la luz de mañana y luego paso al otro lado de la casa donde hay luz de tarde. Este es el espacio que os comentaba antes de la luz de tarde, ¿no? Tengo también una mesa sobre la que he empezado también a dibujar y a hacer algunos pequeños trabajos en papel y a pintar en horizontal, que también es una cosa interesante, ¿no? De no trabajar tanto en el caballete en vertical, sino poder también trabajar en horizontal, ¿no? Y no solamente en el suelo, sino tener una mesa grande para poder trabajar a gusto es importante, ¿no? Los cuadros no quedan igual, ¿no? Si los trabajas en vertical parece que tienes una pincelada como más tradicional, ¿no? Una manera de aplicar el color, y si lo tienes en horizontal pueden pasar más cosas, desde salpicaduras, goterones. La pintura se puede condensar en horizontal, de otra manera en vertical no podrías, ¿no? Porque acabaría siendo una cosa, un chorretón que caería, ¿no? Y ahora estoy empezando a trabajar también con la tela en crudo, con lo cual me viene muy bien estas superficies horizontales. Tomás, me ha llamado la atención tu comentario en referencia a esos pintores que venían a Mallorca por la luz. Hablaban de un velo que no existe en ningún otro lugar del mundo. ¿Eso también te llama la atención a ti? Sí, el otro día, es que es curioso, pero yo cuando acabé la carrera de arquitectura gané una beca para irme a Berlín. Estuve más de un verano, estuve como 4 o 5 meses, no recuerdo muy bien cuánto. Y claro, fue curioso porque yo me fui a Berlín a pintar la luz de Mallorca. Volví con un montón de cuadros donde había reproducido más o menos con esta luz mediterránea. Yo ya escuché a José Carlos Llop decir, no sé de quién era la cita, pero que la luz de Mallorca era la luz de alta mar, porque era como la de un barco en medio del océano, ¿no? Y que era una luz muy complicada de tomar, ¿no? de plasmar, como se dice. Yo creo que he hecho como una especie de síntesis de esa luz y la voy llevando como a diferentes sitios, ¿no? Ahora este verano estuve en Kenia y un poco buscaba exactamente los mismos efectos, ¿no? La luz se pinta donde no hay luz, que es curioso, que es donde hay sombra. Y en función de cómo matizas eso, aparece la luz, ¿no? Y creo que, bueno, pues estoy siempre en esa lucha de intentar pintar la luz de Mallorca, aunque no esté en Mallorca.
El hecho de no seguir las tendencias actuales de la pintura, me imagino que a veces hace que tengas opiniones contrarias a tu pintura. Me imagino que eso te habrá pasado en alguna ocasión. ¿Qué sientes cuando alguien te comenta que no estás en la onda? Yo creo que al final eso es una cosa que no te lo comenta nadie. ¿Sí? No te lo dice nadie. ¿No? Tú lo sientes, es mejor acallar esas voces, yo creo, en la cabeza, ¿no? Pero, porque al final tú tienes que hacer lo que tú... Es una decisión. O sea, la gente que sigue las modas, pues las sigue porque no hay otra cosa que seguir y seguramente necesita... Bueno, y es más fácil en el sentido de que tienes más repercusión y más aporte económico, probablemente, ¿no? Ya. Pero también pierdes un tiempo. Yo lo mido en tiempo también. O sea, a mí no me interesa para nada perder un segundo de mi vida en hacer algo que no me interesa y que además sé que en 5 años no servirá absolutamente para nada. Yo ya estoy en una línea de investigación, como te contaba, en torno a la luz y sobre todo también el significado en el paisaje, ¿no? Porque eso sí que es una cosa que a lo mejor se perdió de esa pintura de Camarasa a nosotros. Hubo un montón de pintura que también fue muy mala, que no investigaba sobre la idea del paisaje, ¿no? Camarasa investigaba, Mir venía a buscar un entorno salvaje, ¿no? Porque era lo que se hacía a principios de siglo, ¿no? Igual que Gauguin se iba a la Polinesia, claro. Este hombre venía aquí porque era lo más cercano que tenía y lo más arcaico, ¿no? Lo más atávico, lo más... y eso era lo ancestral, que... eso es lo que hacían en ese momento, ¿no? Buscaban ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora, pues yo creo que no existe una reflexión sobre el paisaje de Mallorca real, y mira que es muy interesante, ¿no? Porque todo lo que hablábamos antes del paisaje ultrahumanizado, nadie lo ha trabajado, ¿no? O no lo están trabajando. Si se trabaja en fotografía, pero tampoco ahora te sabría decir quién está trabajando esa idea en Mallorca, ¿no? En torno a ya, evidentemente ya no es esa Mallorca arcaica, ahora es una Mallorca ultraprocesada, ¿no? Es una Mallorca del turismo, es una Mallorca de la explotación del territorio, que es como lo que hablábamos antes de La Palmera, ¿no? Que es esa introducción para hacerla más paradisíaca Mallorca, ¿no? Para convertirla más en el Caribe, porque había que vender ese producto así. Pero eso es una cosa que se toca de manera tangencial, ¿no? Y no hay nadie, y en pintura desde luego a nadie, ¿no? La pintura se ha convertido en una cosa decorativa. Lo que sí veo en tu pintura es que me imagino que en esa cantidad de días y de horas que te pasas delante de tus telas, le has dado mucha personalidad. Me imagino que esto es una de las cosas más complicadas, pero yo imagino una obra tuya en una colectiva y sabría diferenciar de quién es esa obra. Pues muchas gracias, eso me lo tomo como un piropo, porque yo no tengo esa concepción de mi trabajo, ¿no? Desde dentro no se ve, yo no lo veo. Pero me lo ha dicho más gente, ¿eh? No, ¿sí? Me ha dicho más gente. Sí, al final también es verdad que pinto muy en soledad, ¿no? No hay nadie cercano que esté trabajando. Ya, no te contagias. No, entonces claro, es muy fácil como, bueno, ves una palmera con mucha luz, con esos fondos azules y dices, hostia, esto es Pizarro. Pero mi sensación es raro, porque la figuración es como que no es desarrollo de estilo, ¿no? Es desarrollo de un modelo, ¿no? No sé, es como que no he trabajado un lenguaje, parece que no he trabajado el lenguaje porque existe esa figuración, pero sí que... Pero sí tal vez inconscientemente sí surge eso, claro, ¿no? Claro. Incluso es que la manera de trabajar el claroscuro es una manera muy... Me he dado cuenta que es una manera muy personal, pero no soy siempre consciente de ello. Pues yo tengo una impresión de que veré un cuadro tuyo y no necesitaré ver tu firma. No ver la cartela, ¿no? Sí. Pues me lo tomo como un piropo, porque la verdad es que me gusta que me lo digan, eso. Paisajes que se infiltran en lugares donde se naturalizaron otros, donde existen otras raíces, donde invaden el espacio de otros frutos, de otros tallos, de otras semillas, palmeras que provienen de otros desiertos. Tengo que decir que la relación que tiene este tipo de espacios que trabajo, que son espacios fuertemente humanizados, tiene que ver también con mi bagaje como arquitecto, ¿no? Yo estudié arquitectura y me licencié en Bellas Artes, y el hecho de que ahora me dedique a la pintura básicamente obedece a una cosa muy banal, que es que yo salí de la escuela de arquitectura en el 2008 o 2009, por ahí más o menos, y nos encontramos ante una crisis importante, ¿no? Y curiosamente esa crisis pues no repercutió en mi faceta como pintor.
Gané, como dije antes, la beca Madrid Procesos y me fui a Berlín a producir mi primera serie profesional de cuadros, y a partir de ahí todo vino bastante rodado. Empecé a trabajar con galería y recientemente, bueno, aparte de la arquitectura, porque no me he dedicado mucho, yo habré edificado 6 casas como mucho, pero sí he seguido ese trabajo dentro de la pintura, ¿no? Me interesan mucho los espacios humanizados, me interesa mucho una arquitectura endeble, una arquitectura que a veces ni siquiera se interpreta como tal, ¿no? Como una pequeña modificación de un espacio. Y bueno, y la vida me ha llevado también a la universidad, ¿no? Tanto en la universidad pública como privada. Estoy dando clases de arquitectura técnica en la UIP y la privada en Bellas Artes en ADEMA, ¿no? El reciente grado que hemos inaugurado aquí en Baleares, ¿no? De Bellas Artes, donde doy clases de pintura y de iniciación al arte. Una de las partes que no se suelen ver es la elección de soporte, ¿no? Hay muchas cosas en el proceso de creación que no se ven. Una de ellas es el soporte, pero luego también está el tema del desarrollo del proyecto, ¿no? Yo he dicho que soy un pintor que hunde las raíces en toda esta tradición pictórica mallorquina, pero al mismo tiempo también soy muy consciente de que actualmente se necesita una reflexión más allá del trabajo puro y duro de la luz, ¿no? Y hay una parte de trabajo de desarrollo de proyectos, de fotografías, de investigación, que tampoco se ve, ¿no? En este caso, hablando ya de temas de soportes, yéndonos a otro lado, estaba preparando ahora un díptico de tela sobre madera, en la que he decidido darle la tela, entelar la madera para poder tener el mismo tipo de absorción que en otros cuadros, como por ejemplo ese de ahí, esa palmera que estoy preparando, porque probablemente trabaje a partir de esa misma idea, ¿no? Es una tela de algodón, a diferencia de estas que son telas sintéticas, que me interesan porque la pincelada corre de una manera determinada. En estas lo que me interesa es una pincelada más seca. Empiezo a trabajar el soporte y la imprimación de gesso ya con color, entonces empiezo a dar como veladuras, capas, y una vez que he conseguido esa atmósfera ya más saturada, como de un día plomizo de agosto, empiezo a trabajar con la figura encima, ¿no? Es como una manera distinta de trabajar de estas piezas donde es más importante a lo mejor la pincelada y a lo mejor tienen más que ver con una situación lumínica de cielo azul con sombras que caen a plomo, ¿no? En este caso trabajo de una manera más atmosférica. Esta también, por ejemplo, está trabajada de esa manera, ¿no? Parece que el fondo es blanco, pero en realidad como en esa no lo es. Son una especie de veladuras de amarillo, gesso blanco, grises, que van generando esta situación atmosférica, ¿no? Todos hemos vivido en Mallorca ese agosto pegajoso, ¿no? Pues intenta reproducir un poco esa idea de la humedad. Bueno, pues es un tema bastante curioso, ¿no? Pero el hecho de que yo pinte palmeras es circunstancial. Ahora estoy inmerso en este desarrollo de estos proyectos. O sea, cuando estaba viviendo en Londres trabajaba sobre invernaderos, por ejemplo, ¿no? Otra vez volviendo a la idea de la pequeña arquitectura que encontramos en el paisaje. La palmera, en este caso, es una washingtonia y yo la empecé a trabajar porque comencé a hacer un ejercicio de acercarme a paisajes más grandes, intentar extraer fragmentos para poder pintar elementos un poco más pequeños, ¿no? Entonces, lo que me encontré fue que como esos paisajes que yo frecuentaba tanto eran paisajes tan humanizados, me encontré que la vegetación también era una vegetación humanizada, ¿no? Y me encontré con el fenómeno de la palmera, ¿no? Que es esta construcción de esa Mallorca icónica que no tiene nada que ver con nuestra tradición, pero que tiene que ver con la necesidad de construirla como paraíso y que el extranjero la entienda como paraíso, ¿no? Es una palmera californiana, una palmera del norte de México, que es incorporada en la época de los 60, en el expansionismo de los 60, en el boom turístico de los 60, y que ahora empezamos a ver ya de cierto porte, ¿no? Pero que se empezó a plantear en esos años. Antes de esos años no existía en nuestro paisaje, ¿no? Con lo cual es una labor muy importante de modificación del paisaje. Y que la gente, pues normalmente, como no hace una reflexión sobre la idea de la naturaleza como tal,
pues entiende que todo lo verde es natural y todo lo gris es artificial, ¿no? Y nosotros vivimos inmersos en un paisaje tremendamente artificial, ¿no? Como es el paisaje de Mallorca, ¿no? No solamente porque los olivos no son de aquí, ni tampoco lo son los pinos, sino porque tampoco lo son las palmeras, ¿no? Son incorporaciones que se hacen a lo largo de la historia, y esta en concreto es una incorporación que se ha hecho en los últimos 40, 50 años. Tomás, el lenguaje de tu pintura, ¿podríamos describirlo como reivindicativo? Una pregunta a bocajarro, me gusta. Sí, claro, evidentemente. Yo tuve una educación en Madrid que se vinculaba mucho con otro tipo de medios. Y para mí la pintura en sí ya es un tema de reivindicación constante. No solo porque ya no entremos tanto en las instituciones. Yo fui educado por gente de Bienal de arte, que trabajaba el arte documental, trabajaba la performance, el vídeo, la fotografía. Yo extraje muchas ideas de esa manera, de esa práctica, por eso que hablaba antes del proyecto. Yo desarrollo el proyecto, voy investigando sobre lo que estoy trabajando, lo que voy a representar. Pero en vez de trabajar con el soporte tradicional, el soporte que se ha vuelto tradicional, ¿no? Que es el soporte institucional de vídeo, performance, eso que llamaban arte VIP, ¿no? Que era vídeo, instalación y performance. Yo lo he decidido abordar desde la pintura para demostrar, y ahí es donde está la reivindicación, de que es un medio perfectamente válido para trabajar con un proyecto contemporáneo, actual, que puede entrar en institución y puede ser interesante, y puede ser un proyecto curatorio y se pueden desarrollar exposiciones de tesis. Por lo que me has contado, ¿alguna vez te has emocionado delante de una pintura? Pues fíjate que para mí es algo más cerebral, pero sí que hay algunas que ahora me ha venido una pintura al Broncino en la National Gallery, que creo que fue el tema de cómo estaba compuesta y la relación de planos cromáticos, pero ya lo estoy racionalizando, ¿no? Pero yo creo que me emociona antes con música, más con música que con imagen. Caramba. Con imagen el nivel de emoción es más contenida, ¿no? Quizás más larga, pero los picos de emoción a mí me vienen con música, no me vienen con pintura, es curioso, ¿no? Pero sí que hay cosas que me han cambiado la vida en pintura, que luego he cambiado de la manera de pensar o de procesar las emociones, pero la intensidad yo creo que a mí me viene con música más que es que da la impresión de que observas la pintura desde un punto de vista más que frío, coherente, y que la analizas sin permitir que traspase tu piel, pero esa es la impresión que das. ¿Nos equivocamos con eso? No sé, eso yo creo que puede ser una idea acertada. Lo que pasa es que no es tan importante lo que yo sienta como lo que sienta la persona que está delante, ¿no? Y entiendo que sí que es una pintura emocional la mía, ¿no? Pues solamente por cómo se plantea el cromatismo o lo que hablábamos antes, ¿no? La luz, la sombra, ¿no? Yo sí que he visto gente vibrar mucho con mi trabajo. Claro, a lo mejor yo necesito mantener una especie como de control sobre qué estoy haciendo, ¿no? Para no perderme y saber en todo momento dónde estoy, ¿no? Pero yo digamos que la emoción se la dejo al espectador. Quizás. ¿Qué artistas son los que en algún momento te han impresionado? Pues mira, cronológicamente desde el momento presente hacia el pasado, ahora estaba revisando mucho el trabajo de Joaquim Mir. Eso acabamos de volver a los orígenes de lo que fue el momento de pinturas de paisaje en Mallorca, ¿no? Pero a mí me interesa muchísimo la pintura norteamericana posterior al expresionismo abstracto, esa especie de macla entre el expresionismo abstracto y el pop, justo ahí en medio, que aparece una pintura figurativa en un momento determinado, que es Lois Dodd, Alex Katz, este tipo, Fairfield Porter, y bueno, y está con el libro antes del bath painting de Eric Fisher, ¿no? Esa figuración que hacían los americanos me interesa muchísimo, porque es como la manera de darle coherencia a lo que hacían a principios del siglo XX y llevarlo a la contemporaneidad, ¿no? Es una manera de hablar sobre... Claro, Dodd trabajaba en Maine,
trabaja porque sigue viva, y entonces trabajaba con lo que tenía en Maine, con lo que tenía en su barrio, y entonces pues si había un granero pintaba el granero, si había una ropa tendida pintaba eso, o como la famosa serie de los bomberos practicando en un incendio, ¿no? Pues pintaba el incendio, la práctica de bomberos apagando un incendio, ¿no? En plena noche. Entonces eso a mí, esa visión fresca sobre lo actual, no edulcorada, ¿no? Yo no soy un pintor que haga frutas o que edulcore el paisaje mallorquín, yo lo abordo con toda su crudeza, ¿no? Sí. Esa idea de hecho, hemos estado comentando el tema de las palmeras. Para ti es esa invasión del paisaje con una naturaleza que no es propia del lugar. ¿Cuál es el siguiente paso a eso, Tomás? Bueno, ahora me fui a hacer una residencia a Kenia con ADEMA, con la Escuela de Arte, y alumnos y profesores fuimos ahí. Y entonces ahí descubrí un poco la vuelta a la idea de las pequeñas arquitecturas que poblan el paisaje, ¿no? Y hay un tema que me interesaba mucho, que es, había unas construcciones tradicionales pequeñas que sobre todo eran cocinas comunales que ellos tenían, ¿no? Y cómo esas cocinas, que en un principio eran arquitecturas tradicionales, es decir, con materiales naturales, había cañas, había trozos de palmera, había cubiertas vegetales, se han ido convirtiendo en una especie de reciclaje de basura, ¿no? O sea, me han empezado a aparecer cubiertas que están hechas de chapa, elementos de plástico, pero reciclados, ¿no? No es un plástico limpio, es un plástico que ya lleva unos cuantos años en el océano, que lo rescatan y lo insertan en esa construcción. Entonces me gustaba reflexionar esta idea de la cabaña primitiva y vincularlo de algún modo con todo el tratadismo del siglo XVIII. Es que es una imagen como que tengo muy ahí, ¿no? De la gran arquitectura y la pequeña arquitectura, ¿no? Esas dos, eso es una cosa que está en proceso, ¿eh? Lo estoy hablando ahora, mientras voy hablando voy pensando un poco en cómo abordarlo, ¿no? A nivel plástico, ¿no? Porque conceptualmente creo que macla muy bien, ¿no? Y se podría reivindicar un poco otra vez esa idea de lo tradicional, la pequeña escala con la gran escala, ¿no? Que he hecho en otros trabajos en el pasado, ¿no? Como, por ejemplo, en Berlín, que hablé sobre la figura de Albert Speer, el arquitecto del Gran Berlín, ¿no? Y yo creo que estoy un poco ahora en ese paso, ¿no? Las palmeras es una cosa que terminará en un momento determinado y volveremos a trabajar sobre este paisaje como más evidente de paisaje humanizado, ¿no? Tomás, tengo que decirte que ha sido un placer que nos permitieras conocerte un poquitín más. Es evidente que en esos 20 y pico de minutos que dura un programa es imposible saber todo sobre ti, pero yo creo que con el tiempo tendremos otros capítulos para conocerte también un poco más. Me voy con la impresión de que nuestros espectadores dirán que habrán aprendido algo más sobre la pintura y te lo agradezco. Pues, como dicen los ingleses, my pleasure, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros. Me alegro mucho. Muchas gracias. Como Monet, Renoir, Paul Klee, como Van Gogh, que apostaron en su discurso por una revisión al lenguaje de las hojas, a la iconografía de una lejana tierra que perdió su identidad, su ambiente antropogénico, hablando de teorías ecológicas.